Amigos, amantes de los autos, criaturas del Internet, ¿se han puesto a pensar alguna vez en todas esas ideas que parecían súper revolucionarias, pero que al final fueron un fracaso total? Hoy en el Imperio de los Autos, exploramos 15 de los inventos automotrices más peligrosos que fueron olvidados por razones muy válidas. ¿Qué tan cerca estuvimos de adoptar tecnologías que podrían haber puesto en riesgo nuestras vidas? Quédate y descúbrelo. Vamos a hablar de esos inventos que prometían más seguridad, más velocidad o más comodidad, pero que terminaron siendo más peligrosos que un chango con una motosierra. Prepárense para descubrir los 15 inventos automotrices más peligrosos que terminaron en el olvido. A ver, a todos nos gusta la tecnología que nos hace la vida más fácil, ¿verdad? Desde los teléfonos inteligentes hasta los dispositivos del hogar, todo está diseñado para simplificarnos la vida. Pero a veces, esa tecnología se nos echa encima como un chihuahua enojado, inesperada y un poco aterradora. Un ejemplo de esto son los primeros frenos automáticos, una innovación que prometía revolucionar la seguridad vial. Sí, amigos, leyeron bien. Frenos que se activaban solos, sin necesidad de que el conductor hiciera nada. La idea era buena: evitar choques detectando cosas en el camino. En teoría, parecía una solución perfecta para reducir accidentes. Pero en la vida real, estos sistemas eran más impredecibles que un gato en un cuarto lleno de láseres. Nunca sabías cuándo iban a activarse. Imagínense esto: van manejando tranquilos por la carretera, disfrutando del paisaje, cuando de repente, ¡pum!, sin previo aviso, el auto se frena de golpe porque confundió una bolsa de plástico con un camión enorme. Algo tan simple como una bolsa podía desencadenar el caos. Y no era una frenada suavecita, no señor. Era una frenada brusca que te dejaba marcas en la carretera. Era una frenada que te hacía pegar un cabezazo en el volante y te dejaba con el corazón en la garganta. Una experiencia nada agradable. Al final, la idea se fue al olvido, esperando a que la tecnología mejorara un poco. Hoy en día, los sistemas de frenado automático son mucho más fiables, pero en aquel entonces, detenerse era una verdadera lotería. Ahora vamos a hablar de otro invento que, en teoría, suena increíble: las bolsas de aire. ¿Quién no querría una almohada gigante que se inflara en un choque para protegerte del golpe? El problema es que las primeras bolsas de aire eran más como una explosión de dinamita que como una almohada suavecita. En algunos casos, las bolsas de aire se inflaban con demasiada fuerza y en lugar de evitar lesiones, las causaban. Costillas rotas, quemaduras por la fricción, incluso hubo gente que salió golpeada por la fuerza de la bolsa de aire. Por suerte, con el tiempo, la tecnología mejoró y las bolsas de aire se volvieron una parte esencial de la seguridad en los autos. Pero esos primeros modelos eran cosa seria. En la búsqueda de autos más ligeros y que gastaran menos gasolina, los fabricantes han probado diferentes materiales a lo largo del tiempo. Uno de esos experimentos, que hoy recordamos con un poco de miedo, fue el uso de aluminio sin reforzar en la carrocería de los autos. La idea, como siempre, era buena: que el auto pesara menos para que corriera más y gastara menos gasolina. Pero lo que los ingenieros no consideraron, o al menos no lo suficiente, fue lo frágil que es este material. El aluminio sin reforzar, aunque es ligero como una pluma, también es delicado como un copo de nieve en primavera. Imagínense la cara de los dueños de estos autos al ver cómo su coche nuevo se doblaba como un acordeón con solo rozar una farola. Capítulo 4. Título: fibra de vidrio. ¿Sueño aerodinámico o pesadilla inestable? Ah, la fibra de vidrio. Ese material del futuro que prometía cambiar la industria automotriz con su ligereza y resistencia. Y sí, es cierto que la fibra de vidrio tenía un potencial enorme, pero como pasa con las cosas nuevas, los primeros intentos tuvieron muchos problemas. Uno de los más graves fue la inestabilidad que causaba en algunos diseños aerodinámicos. Imagínense un coche con una carrocería de formas raras, diseñada para cortar el viento como un cuchillo caliente corta la mantequilla. Ahora imaginen ese mismo coche a toda velocidad, vibrando como un teléfono celular en modo vibración al máximo. La falta de rigidez del material, junto con diseños aerodinámicos demasiado modernos para la época, convertía a estos vehículos en auténticas montañas rusas con ruedas.
Capítulo 5. Título: Cinturones de una sola banda. La seguridad a media asta. Amigos, vamos a hablar de un invento que, aunque parezca mentira, en su momento se consideró un gran avance en seguridad vial: los cinturones de seguridad de una sola banda. Sí, como lo oyen, una sola banda que cruzaba el cuerpo por la cintura y que, en teoría, debía proteger a los pasajeros en caso de accidente. Los ingenieros de esa época pensaban que con sujetar la parte de abajo del cuerpo era suficiente para evitar lesiones graves en un choque. Pero la realidad se encargó de demostrar que la física es la física y que un cuerpo humano sin sujeción en la parte de arriba se mueve como un muñeco de trapo en una lavadora. El resultado de esta brillante idea fueron lesiones de columna, latigazos cervicales y golpes en la cabeza por todos lados. Capítulo 6. Primeros controles de estabilidad. Bailando con el caos en 4 ruedas. La búsqueda de un mayor control y seguridad al manejar nos ha llevado a desarrollar tecnologías que eran impensables hace unas décadas. Desde los primeros días de la industria automotriz, la seguridad ha sido una preocupación constante. Los ingenieros y diseñadores han trabajado incansablemente para crear vehículos que no solo sean rápidos y eficientes, sino también seguros para sus ocupantes. Los sistemas de control de estabilidad, esos ángeles guardianes electrónicos que nos mantienen pegados al asfalto en momentos límite, son un buen ejemplo de esto. Estos sistemas han evolucionado significativamente desde sus inicios, convirtiéndose en una parte esencial de la seguridad vehicular moderna. Sin embargo, como todo en esta vida, la perfección no se alcanza de la noche a la mañana. Los primeros sistemas eran rudimentarios y a menudo fallaban en situaciones críticas, dejando a los conductores en situaciones peligrosas. Los primeros intentos de crear un sistema de control de estabilidad fueron, digamos que especiales. Los ingenieros se enfrentaron a numerosos desafíos técnicos y limitaciones tecnológicas. Imagínense un coche con la electrónica de un reloj digital de los años 80 intentando entender las leyes de la física en tiempo real. La tecnología de la época simplemente no estaba a la altura de las complejidades del control de estabilidad. La información que recibían los sensores se procesaba a la velocidad de un caracol, lo que resultaba en respuestas lentas y a menudo ineficaces, y las órdenes que enviaban a los frenos y al motor eran más raras que los movimientos de un pulpo en una cristalería. Los sistemas a menudo actuaban de manera errática, causando más problemas de los que resolvían. El resultado era un coche que, en lugar de corregir la dirección, parecía que quería bailar un tango con el caos. Estos primeros sistemas, aunque imperfectos, sentaron las bases para las avanzadas tecnologías de control de estabilidad que disfrutamos hoy en día. Capítulo 7. Sensores de proximidad. Tecnología. Miope en un mundo de obstáculos. Vivimos en un mundo obsesionado con la tecnología, donde hay sensores en casi todas partes. Y sí, no podemos negar que los sensores han sido un gran avance en muchas cosas, pero también es cierto que no siempre ha sido fácil usarlos. Los primeros sensores de proximidad para autos son un buen ejemplo de esto. Imagínense un sensor que, en lugar de avisarte de que hay un obstáculo, solo te dice: creo que hay algo ahí, pero no te puedo asegurar qué es ni a qué distancia está. Su alcance era limitado, no eran nada precisos, y su capacidad para diferenciar entre una persona y una farola era casi nula. Manejar un coche con estos sensores era como jugar a la gallinita ciega a 100 km/h. Capítulo 8. Frenos ABS. Sin perfeccionar, derrapando hacia el futuro. Los frenos ABS, esa maravilla de la ingeniería que nos permite frenar de repente sin perder el control del coche, son hoy en día algo esencial en cualquier auto moderno. Estos sistemas han evolucionado hasta convertirse en una parte fundamental de la seguridad vial, protegiendo a conductores y pasajeros en situaciones de emergencia. Sin embargo, como suele pasar con las grandes innovaciones, el camino hacia la perfección estuvo lleno de baches, derrapes y algún que otro susto. Los ingenieros tuvieron que enfrentarse a numerosos desafíos técnicos y prácticos para lograr que los frenos ABS funcionaran de manera eficiente y segura. Los primeros sistemas de frenos ABS eran, por decirlo de alguna manera, un poco bruscos en su funcionamiento. La tecnología de la época no permitía la sofisticación que vemos hoy en día, y los resultados eran a menudo impredecibles.
La electrónica, que todavía estaba en pañales, no podía regular la presión de frenado con la precisión necesaria, lo que provocaba una serie de bloqueos y desbloqueos en las ruedas que convertían la conducción en una experiencia digna de una montaña rusa. Los conductores se encontraban con situaciones donde el control del vehículo era casi imposible de mantener. Las distancias de frenado se hacían más largas, la dirección se volvía imprecisa y la sensación de control sobre el auto desaparecía como un terrón de azúcar en un vaso de agua. A pesar de estos desafíos iniciales, la perseverancia y la innovación llevaron a los sistemas ABS que conocemos hoy, revolucionando la seguridad en la carretera. Y así, amigos míos, llegamos al final de este viaje por el lado oscuro de la innovación en los autos. Hemos visto cómo ideas que prometían cambiar la forma en que manejamos se convirtieron en peligrosas trampas mortales. Pero no se equivoquen, este viaje no ha sido en vano. Cada uno de estos inventos fallidos, cada error, cada accidente, nos ha enseñado algo muy importante. La tecnología por sí sola no garantiza la seguridad. Hoy podemos sentirnos seguros gracias a décadas de innovación y mejora continua en la industria automotriz. Estos 15 inventos peligrosos fueron olvidados, pero no sin dejar lecciones importantes. Si te apasiona conocer más sobre estos errores y logros en la historia de los autos, suscríbete a El Imperio de los Autos para no perderte más historias sorprendentes. Hasta el próximo episodio.